La dictadura militar duró 2.818 días. Y de esto vamos a hablar en el transcurso de esta columna. Fueron demasiados. Y demasiada la tristeza que tenía su epicentro en lugares como este. Hubo 4 presidentes: Videla, Viola, Galtieri y Vignoni. Se cerraron 20.000 fábricas. Se abrieron 340 centros clandestinos de detención. Gobernaba la muerte. Tiempos del Mundial de Fútbol de 1978, que costó $500 millones. Mientras se desarrollaba, desaparecieron otras 69 personas. Gobernaba la muerte. En la cultura se prohibieron más de 200 canciones de artistas argentinos y extranjeros. Se persiguió a actores y actrices y a trabajadores del arte en todas sus disciplinas. Muchos fueron asesinados. Gobernaba la muerte. Más de 600 libros fueron prohibidos, entre ellos libros infantiles. Se persiguió a autores y periodistas, algunos asesinados. Gobernaba la muerte. Se prohibieron más de 200 películas extranjeras y 130 argentinas. Se cortaron o censuraron partes a cientos más. Se enviaron 14.000 hombres a la guerra de Malvinas. Murieron 649 soldados y se han suicidado 1.000 veteranos, lo cual se verá en la película del 29 de este mes en la Cancillería Entre Dos Mundos, una película de posguerra con guión del excombatiente Ramón Garcés. Hoy el suicidio de excombatientes argentinos de la guerra de Malvinas ya es superior al número de los que cayeron en combate en las islas. La dictadura disolvió el Congreso, prohibió los sindicatos, cercenó la actividad de los partidos políticos. Se secuestró, torturó y desapareció a 30.000 personas. 9.000 casos fueron denunciados ante la CONADEP. Gobernaba la muerte. 490 personas nacieron en cautiverio durante la dictadura militar. Solo 130 fueron recuperados y se sigue buscando. Se robaron propiedades, autos, entre otras cosas, antes de hacerlos desaparecer y después asesinarlos. Gobernaba la muerte. Violaron y torturaron constantemente. Hicieron fosas comunes, arrojaron desde aviones a mujeres y hombres al mar o al Río de la Plata todavía vivos. Asesinaron a adolescentes que luchaban por un boleto estudiantil. Los militares en el presente mueren sin decir la verdad de los destinos de los desaparecidos. Se calcula que más de 500.000 argentinos se exiliaron voluntaria o forzosamente durante la dictadura. El primer estado en reconocer a Rafael Videla como presidente fue Estados Unidos, país que apoyó las dictaduras e intervino en los golpes de Estado en toda Latinoamérica. Memoria, verdad y justicia. Nunca más el gobierno de la muerte. Hace 2 años que el pueblo no podía salir a la calle. Muy buenas tardes. Y hoy pudo hacerlo. Recordemos lo que pasó en esos años de pandemia, aquello de los pañuelazos, se acuerda de los balcones, la emoción, pero en suspenso, aquel saludo, aquel pañuelo, aquella manera de manifestar que recordábamos muy bien esos 24 de marzo, pero se respetaba lo que era la pandemia y el cuidado que era necesario. En cambio, hoy se pudo bajar a la vereda, salir a la calle, ir, por ejemplo, a la ex-ESMA para participar de la inmensa columna que llevó a los militantes hasta la Plaza de Mayo. Fue impactante, inolvidable una vez más. Muchos son los hechos inolvidables del pueblo en las calles. Allí está ese río interminable de gente rumbo a la Plaza de Mayo. Y después la plaza en un escenario que también fue extraordinario. Miren ustedes lo que ha sido la respuesta del pueblo. Allí estaban convocados quienes vivieron aquellos episodios de la dictadura y sus hijos y sus nietos. Había muchísima juventud de cara a ese formidable escenario que fue el epicentro de toda la emoción que se vivió en el resto de la jornada. Allí están las banderas
las sonrisas, porque también es ilusión. Cada 24 de marzo la ilusión del nunca más, de seguir peleando por los derechos humanos de la gente. Ahí está una concurrencia que una vez más fue una demostración plena de lo que se siente por buena parte del pueblo de la Argentina. El presidente de la República participó de un acto y se manejó en estos términos. Cada 24 de marzo, que es un día emblemático para nosotros, para mi generación es un día que recuerda la tragedia. Pero fíjense, cada 24 de marzo la Argentina se une para repudiar lo que ocurrió aquel día. Y allí no hay diferencias, ¿eh? Allí no tenemos distancias. Algunos son más progresistas, otros más peronistas, otros de otro color, pero todos sabemos que hubo un 24 de marzo que persiguió, mató, asesinó, hizo desaparecer, condenó al exilio y postergó a la Argentina como nunca un gobierno la había postergado. El 24 de marzo es el Día de la Memoria e irónicamente es también el día donde más unidos estamos, porque tenemos una sola consigna: verdad y justicia. Se habló mucho de un lado y de otro en ese oficialismo un tanto dividido sobre la unidad. Escuchemos a Andrés Larroque. El presidente tiene que convocar al funcionamiento del Frente de Todos. Me parece que él tiene la responsabilidad. Si hay discusiones no hay que tener miedo, hay que entender que lo que estamos buscando justamente es darle sentido a esa unidad que nos permitió sacar el neoliberalismo de la Argentina, pero que el neoliberalismo siga al acecho. Entonces, mirarnos de frente, decirnos las cosas, tomar las mejores decisiones para la gente. Nosotros no pensamos en los dirigentes, pensamos en la gente. Es que la lucha es esa, pensando en la gente hay que pensar en contra del neoliberalismo. El neoliberalismo es lo que trajo justamente el gobierno militar, para eso llegó. Por eso es que ocurrió lo del 24 de marzo. Estados Unidos tenía un proyecto económico que empezó a intentar desarrollarlo en Chile, con el derrocamiento de Allende. Ellos querían, desde la escuela de Milton Friedman, los muchachos de Chicago, los Chicago Boys, querían un mundo que fuera neoliberal, que fuera esta salvajada en la que se ha convertido un mundo en el que Bernie Sanders en los Estados Unidos dice que 2 personas tienen el 90% de lo que reúnen 130 millones de norteamericanos. A eso han llegado. Ni hablemos de lo que es el resto del mundo. Para eso fortalecían las posibilidades de los golpes de Estado y sacaban a los militares de los cuarteles de donde no debían salir nunca, salvo para defender a su país, y lo hacían para atacarlo. Esto consiguió los Estados Unidos. Hay mucha gente que se olvida o que quiere disimularlo hoy día, pero esa es la verdadera historia, un plan económico, y por eso el plan de los asesinatos y de la muerte que trajeron para nuestra América Latina. Cristina Fernández de Kirchner, y este tuit en esta jornada tan especial, dijo: en otro aniversario del 24 de marzo, miles de compañeros y compañeras ya marchan desde la ex ESMA a Plaza de Mayo para volver a abrazarse con madres y abuelas, todos y todas, por memoria, verdad y justicia. Y a su vez, Máximo Kirchner dijo: me emociona el convencimiento de crear un país mejor cuando todos te dicen que tenés que bajar los brazos porque todo es una mierda. Y si todo es una mierda, vamos para allá para que deje de serlo. No nos podemos compadecernos de nosotros mismos. Tenemos que salir adelante y superarnos, digamos. La autocompasión es el peor de los caminos. Nosotros queremos transformar la realidad. Para eso nos preparamos. Y que lo disfruten porque es de todos y todas esto. Y también demuestra que en nuestra sociedad se puede desarrollar la política y la militancia de una manera muy diferente a la que nos proponen desde los medios de comunicación. Sí, el amor, ¿no? Siempre desde el amor, desde el respeto, pensando en el otro y en la otra. No vale la pena, como dice la carta de Corintios en la Biblia. Sin amor no vale la pena. Debemos hacer una breve pausa, pero hay una historia para contar, una historia y un presente que se relacionan, a veces para bien, a veces para mal, y que vamos a tener en cuenta en el desarrollo de esta columna hasta que llega Gustavo Silvestre. Ya volvemos. Memoria y justicia. La placa preparada por Nadia Rojek, nuestra creativa compañera, nos invita justamente a pensar en estas dos palabras: la memoria y la justicia. ¿Qué es lo que
pidieron hoy una vez más otro 24 de marzo en el que sí se pudo salir a la calle, miles y miles de personas, la gran mayoría jóvenes que sueñan con un país muchísimo mejor todavía, un país sin neoliberalismo, un país más igualitario, un país más justo, que era por lo que luchaban entonces aquellos que fueron desaparecidos en el número de 30.000. Muchos más estaban todavía hoy en las calles de Buenos Aires y después en la Plaza de Mayo para evocar frente a ese escenario otro 24 de marzo. Una historia que duele mucho y que vamos a desarrollar a partir de este documento. Contra el terrorismo subversivo fue una guerra justa. El único objeto de esta tortura, que duró horas y horas, era que este prisionero dijera: me la como doblada y mi madre es una hija de puta. Estuvieron horas torturándolo, tratando de que lo diga. Y no lo dijo, señor presidente, no lo dijo. Según tenemos todos entendido, impartía órdenes y morales. Bueno, eso es lo que tienen ustedes entendido, pero nadie ha probado. Claro, diría yo, lo tengo. ¿Cómo? Yo diría lo tengo claro. Bueno, usted lo tendrá claro, pero no es así. Desgraciadamente no es así. Desgraciadamente no es así. Y estaba los pechos completamente con hematomas, pero inmensos. Había uno que estaba supurando. Fue con un soplete y con los cigarrillos. Tengo carta de los torturados donde le agradecen el trato recibido en la escuela de mecánica. La tortura había consistido en sumergirlo en forma de lo que ellos llamaban submarino, en agua caliente. Después de que la piel se le había caído, lo sumergieron en un inodoro. Fue al final de ese juicio en el que se documentaron todas las barbaridades cometidas durante la dictadura, donde quedaron claros sus asesinatos, sus persecuciones. Fue entonces que la sociedad, en su conjunto, en ese momento, dijo: nunca más. Porque debimos recomponer un tenebroso rompecabezas, después de muchos años de producidos los hechos, cuando se habían borrado deliberadamente todos los rastros, se habían quemado toda la documentación y hasta se había demolido edificios. Hemos tenido que basarnos, pues, en las denuncias de los familiares, en las declaraciones de aquellos que pudieron salir del infierno y aún en los testimonios de represores que por oscuras motivaciones se acercaron a nosotros para decir lo que sabían. Fuimos acusados de no propiciar la reconciliación nacional, de activar los odios y resentimientos, de impedir el olvido. Pero no es así. No estamos movidos por el resentimiento ni por el espíritu de venganza. Solo pedimos la verdad y la justicia. Únicamente así podremos estar seguros. Memoria, verdad y justicia. Hay un día de estos 24 de marzo que es muy especial, porque es una especie de síntesis de lo que ocurría y sucede ahora, aún ahora, en la República Argentina. Van a ver ustedes primero el documento de Rodolfo Walsh, el valiente periodista símbolo de todos nosotros, de quien en esta hora se está estrenando una película, RJW, de Fermín Rivera. Han restaurado ustedes la corriente de ideas e intereses de minorías derrotadas que traban el desarrollo de las fuerzas productivas, explotan al pueblo y disgregan la nación. Una política semejante solo puede imponerse transitoriamente prohibiendo los partidos, interviniendo los sindicatos, amordazando la prensa e implantando el terror más profundo que ha conocido la sociedad argentina. La carta abierta de Rodolfo Walsh del 24 de marzo de 1977. Ese mismo día, la sociedad rural, la misma de ahora, la que nunca acepta retenciones ni ganar un centavo menos, un dólar menos, la misma que siempre es parte del círculo rojo que se lleva por delante las ilusiones y los derechos del pueblo. Ese mismo día, de la carta de Rodolfo Walsh, la sociedad rural escribía lo siguiente. A 45 años estamos de esta solicitada. La rural y la dictadura tomaron las riendas del país con patriótico empeño. Ese día la sociedad rural saludó el primer aniversario del régimen de facto. Se trata de uno de los textos más impúdicos del apoyo del establishment al gobierno de la Junta Militar
encabezada por Jorge Rafael Videla. La carta abierta a la Junta Militar difundida por Rodolfo Walsh ese mismo día, asesinado el 25 de marzo de aquel año por un grupo de tareas de la ESMA, era lo que quedaba enfrente de esa historia tan pero tan dolorosa que está sintetizada en esas dos posiciones, el mismo día, Walsh y la sociedad rural. Miren la tapa de La Nación de esa jornada, a propósito del 24 de marzo. Las Fuerzas Armadas asumen el poder. Detúvose a la presidenta. Miren lo que destacan hoy de derechos humanos en el diario La Nación. ¿Qué es lo que dicen? Casi coherentemente correspondería respetarles ese aspecto. Derechos humanos, el Día de la Memoria Selectiva. Lamentablemente ni el gobierno, ni sus militantes políticos, ni los organismos de derechos humanos que participan activamente de esta conmemoración dirán una palabra de los cientos de violaciones a los derechos humanos cometidos durante los años 2020 y 2021. Vaya reflexionando esta comparación de la dictadura con lo que sucedió en la pandemia y pregúntese además cuáles eran los derechos humanos conculcados durante la pandemia por el actual gobierno. Eso mientras transcurría la pandemia y el gobierno decretaba normas para regular el comportamiento social con el fin de generar un resguardo sanitario. Ellos mismos lo dicen. Pero ¿qué era lo que se prohibía? ¿Qué era lo que no podía caminar en esa República Argentina de este tiempo? ¿Qué era lo que, de una manera que es continuismo de aquello que decían en 1976, ahora es el mismo posicionamiento? Comparar la dictadura con lo que se hizo durante la pandemia. Vean, por ejemplo, una parte. Infectadura. La dictadura a la que vamos está muy ligada a la política sanitaria. Pedro Can dice, si usted sale, usted busca el virus, es casi terrorista. La infectadura. Esta es la palabra que usaban para más o menos jugar con la dictadura. ¿A usted le parece? Ya sé lo que entiende de esto y podemos continuar con lo que siguen haciendo. También aquellos que decían detúvose a la presidenta. Bueno, la vida estaba en orden, simplemente habían tomado el poder. Mire lo que hoy se dice por aquello de contar la historia terrible que vivió la Argentina y América Latina en general. 24 de marzo. Diputados de la oposición denuncian un nuevo intento de adoctrinamiento en escuelas bonaerenses. Con un proyecto de declaración rechazan y cuestionan a las autoridades educativas de la provincia por la distribución de un cuadernillo en el que mediante confusas asociaciones se procura emparentar la dictadura con periodos de origen democrático. Soledad Acuña es una de las que naturalmente firma esta noticia del diario La Nación. Ella misma escribe, la escuela es el lugar donde se brindan herramientas para formar ciudadanos capaces de pensar por sí mismos, de decidir libremente. No podemos mirar para el costado cuando impiden el debate en el aula e imparten una única mirada. Una mirada torva y absurda, por supuesto, la de Soledad Acuña. Escuchémoslo, veamos lo que dicen desde la oposición. Es importante saber bien qué es lo que pasó y darle el derecho a que los familiares sepan definitivamente, después de esa horrible tragedia que fue esa guerra sucia, que eso fue lo que pasó. Porque hay muchas víctimas y las víctimas tienen derecho a saber qué pasó con sus familiares. Me llamaba negacionista, yo digo negacionista porque digo menos desaparecidos de lo que hay y además ojalá hubiese 8.000 y pico y no 30.000 y además los que sabemos de esto en el mundo, sabemos que las listas siempre son abiertas. No hay 30.000 desaparecidos. Ahí yo creo lo que dijo Graciela Fernández Mejía y lo que dijo Darío Lo Pérfido. Lo que está en los documentos oficiales. Yo no creo en ese número, creo que el número oficial es el que corresponde a documento emanado de la Procuración, del Ministerio de Justicia, de la CONADEP. No hay secretos ahí. ¿Fueron 30.000? No tengo idea. Eso es un debate en el cual yo no voy a entrar. O sea, si fueron 9.000 o 30.000.
Quizás las quejas de Macri, que tanto tuvo de relación en los tiempos de la dictadura a través de sus empresas, posiblemente esté de acuerdo con esto que decía Videla en su momento. Aquí está la expresión de Videla respecto a cuál había sido la peor etapa de su vida. Nuestro peor momento llegó con los Kirchner. Ese es el motivo también del seguimiento de millones de personas a lo K en la República Argentina. Es la razón quizás de mayor peso. Y por supuesto, la lucha entre la democracia y la dictadura, por más que Macri diga que es un sistema improductivo esto de la democracia. El poder es algo muy delicado. Puede ser maravilloso si lo usás para construir, para transformar, para dar. Si el poder se te va a la cabeza, puede hacerle mucho daño a la gente. Por eso todos los que amamos la libertad, como la amo yo, apostamos por la democracia, por más que está lleno de problemas la democracia, porque requiere de tiempos, de debate, ha sido muy improductiva en la Argentina. Bueno, lo productivo y lo que terminó con esos debates desgastantes fue justamente la dictadura. Vamos, antes de volver a Macri, a escuchar algo que se dijo en 2010, un 24 de marzo. Cada nieto que aparece no es solamente un nieto de la familia. Cada nieto que aparece es una victoria sobre el olvido, sobre la muerte. Y es esencialmente también una victoria del Estado de Derecho, sí, del Estado de Derecho, del Estado de Derecho, del Estado de Derecho, de la calidad institucional que tanto replican. ¿Cómo puede haber calidad institucional? ¿Cómo puede haber Estado de Derecho si no hay identidad? Y exilio, dos palabras que se unieron también en los tiempos de la dictadura, censura y exilio. Juan Bardi era un ministro de Desarrollo que estuvo hasta el 81 con la dictadura y hablaba de lo que para ellos era un exceso de pensamiento de los jóvenes. Perdóneme, no le interpreto. ¿De qué estrato social provendrían los adolescentes drogadictos? Hay de todos, pero lamentablemente yo diría que es más fácil que los haya entre el ambiente estudiantil que entre el ambiente trabajador. Normalmente el que trabaja está en procura de un ideal y demás. A veces el exceso de pensamiento puede motivar estas desviaciones. Por eso se puede explicar algo que ocurrió con el título La noche de los lápices, y así se evoca permanentemente un episodio del que fueron víctimas los estudiantes. Evoquémoslo, siempre vale la pena. Mañana, con represión o sin represión. Eran queribles, eran soñadores, pero tenían un exceso de pensamiento, como decía aquel ministro. Y los artistas también, un exceso de música pensante. Vamos a escuchar una de las historias de aquella época con Mercedes Sosa. Fue bastante duro, le puedo asegurar que no fue muy agradable para nosotros y fue muy doloroso además. Es muy doloroso cuando la gente lleva a un artista, pero más doloroso todavía es cuando llevan al público. Porque el público no paga una entrada para entrar en un... Charly García. ¿Cómo se las ingeniaban para componer alguna canción? Era un tiempo de ingenio. Se fuera periodista, se fuera artista, había que buscarle la vuelta a lo que uno tuviese deseos de decir. A veces ni se daban cuenta, aunque parezca mentira. En algunas ocasiones sí, y eso se pagaba muy caro. Charly García. Bueno, este tema es una
bravía defensa de la industria nacional y se llama José Mercado. José Mercado compra todo importado. Lleve a colores síndrome de Miami. Habla de las tortugas, de las morsas, que era Ocaría, los brujos, que era López Rega. Enciende los candiles que los brujos piensan en volver a nublarnos el camino. No. Me puse metafórico, pero bastante directo. Y es verdad. Todavía esas canciones son parte del patrimonio más extraordinario de la cultura, de la música y también de la lucha de los argentinos y latinoamericanos en general. Exilio. Además de la censura, de las persecuciones, se entiende que 500.000 argentinos salieron varios años del país. Vamos a escuchar hablar del exilio a Julio Cortázar. A lo largo de 28 años yo he vivido en Europa y nunca me sentí exilado porque era una decisión personal. Yo podía volver a mi patria cuando quería. Desde hace 5 años no puedo volver. Desde hace 5 años soy un exilado como todos los demás. Pero el exilio es doble. El exilio físico, bueno, es mi problema. Yo lo puedo tomar bien, lo puedo tomar mal, pero es un problema personal. Lo que es terrible es el exilio cultural. El hecho de que la Junta de Videla en la Argentina haya prohibido la publicación de mi último libro de cuentos. Siento que ese corte, que ese exilio, es terrible, porque en unos pocos años, el hecho de que esos países, Chile o Argentina o Uruguay, estén separados de la producción científica, artística e intelectual de sus mejores hombres, de sus mejores creadores, va a dar en esos países una especie de desierto espiritual en donde es perfectamente fácil lavar los cerebros y condicionar a los jóvenes y crear lo que los regímenes de esos países buscan, que es crear robots, crear gente incapaz de pensar por sí misma. Es la gente que levanta el ánimo y dan muchas ganas de seguir peleando y soñando, por supuesto. Juan Gelman. Me exilié primero en Italia. Y el idioma de todos los italianos, digamos, que es distinto del siciliano, en fin, de regiones, el común, digamos, por el cual se entiende, me resultaba muy débil para lo que yo sentía. Es decir, yo sentía odio por la Junta Militar, sentía indignación, sentía impotencia porque no podía hacer nada en el exilio, salvo denunciar la dictadura militar, pero nada más. Y por eso no escribí durante 4 años, hasta que vencí el rechazo a esa lengua aprendiendo romanesco. Dictadura y neoliberalismo. Otro de nuestros títulos para evocar este 24 de marzo. Y vamos a tratar de trazar un paralelo, que lo existe por supuesto, entre lo que el neoliberalismo nos ofreció hasta 2019 y lo que el neoliberalismo empezó a rajatabla a hacer con aquella dictadura militar, impuesta a la Argentina por los Estados Unidos, por su embajada y por las élites económicas locales, justamente para instalar ese criterio económico que determina una profunda desigualdad. Una tristeza inmensa para cada país y para toda la humanidad, como lo estamos viendo. Bueno, es importante recordar cuál era el plan. Aquí está, explicándolo, Martínez de Hoz. En primer lugar, la libertad de presos, la eliminación de los controles de presos. En segundo término, la libertad de las transacciones cambiarias con la eliminación de los controles de cambio. Tercero, la libertad del comercio exterior, con la eliminación de los monopolios a la exportación, por ejemplo, de granos y de carnes. Cuarto, la libertad de exportación,
a través de la eliminación de las prohibiciones y de los impuestos a las exportaciones. Quinto, la libertad de importar con la eliminación de las prohibiciones, cuotas, licencias y en la aplicación de un programa arancelario de reducción gradual sobre un periodo de 5 años. Sexto, la libertad de las tasas de interés y la aplicación de la reforma financiera que abre el sector a la competencia interna y externa. Séptimo, la liberación de los alquileres y la eliminación del control que afectaba la posibilidad de la colaboración. Todo esto es que ahora se enojan. Todo lo que usted ve cuando los diarios hablan de apriete, amenazas, etcétera, y se confronta con los capangas del campo, con los super millonarios que existen en la Argentina como en el mundo, se enojan, tienen nostalgia de este tiempo en el que justamente daban un golpe de Estado, que asesinaban a miles y miles de personas para poder instalar un criterio económico que está a contramano de cualquier idea de igualdad. No será de esta forma que pueden prosperar en semejante pensamiento económico. ¿Qué igualdad? No hay manera de imaginar que haya justicia social con este tipo de ideas, en el que los dueños de algo se lo llevan todo y los que lo tienen que padecer son millones y millones que quedan enfrente desesperados para que les pongan, como se está peleando ahora, un pedazo de pan en la mesa. No, ellos quieren hoy día, y en 1976, recordemos la Carta de la Sociedad Rural del 77, una forma de vida en la cual ellos son poderosísima Super 4, 4x4, y el resto del pueblo está comiendo las migas de lo que el sistema deja. Por eso estaban tan felices entonces. Miren lo que decía Clarín sobre el reordenamiento económico. De esto se trataba. Lo que Martínez de Oz acaba de explicar es el anuncio del programa para el reordenamiento de la economía nacional. Y aquí no hay una casualidad. Esto es en abril de 1976. Abril de 1976. Ya estaban preparando el camino para quedarse con papel prensa. Ellos sabían de la muerte, no tenían, quizás por ser muy vinculados al poder, no podían dejar de tener conciencia de lo que estaba sucediendo, pero estaba en preparativo quedarse con papel prensa. Entonces, reordenamiento económico, la salvajada. Y hay que aceptarles que hoy están buscando exactamente lo mismo. Mire lo que fue el reordenamiento, eso que llamaba Clarín de tal manera. 20.000 fábricas se cerraron, 517.000% fue la inflación acumulada del 73 al 83. ¿Usted lo puede creer? 4.4% al 37.4% aumentó la pobreza. Es decir, una persona que ahora tiene 75 años, un poquito menos también, puede recordar un país en el que prácticamente no había pobreza, 4.4%. 110 millones de dólares el crédito del FMI el mismo día del golpe. ¿Y qué hicieron durante el golpe? Pues llevaron la deuda externa de 7.000 a 42.000 millones de dólares. Me quedaba esa placa. Ya estaba pensando en esto de multiplicar la deuda externa por 6. Deuda externa que empezó cuando derrocaron al peronismo en 1956 y que tenía que ser mucho más amplia porque a ellos, en los Estados Unidos, a los grandes crápulas financieros del mundo les sobraba el dinero. ¿Qué hacían con el dinero? Poner una fábrica, llenarse de problemas con trabajadores que protestan. No, financiero era el mundo. Y se dedicaron a eso, a todos los bonos. Había que prestar plata y había que ir a los países a convencerlos de tomar préstamos que en realidad ni siquiera necesitaban. Pero ciertas apetencias y la manera de ver el mundo y el régimen que habían instalado les permitió que la deuda pasara a 42.000 millones de dólares. Si le suena 42.000 millones de dólares, tiene que ver con los tiempos de lo que el Fondo Monetario Internacional le dio líquido de 56, es verdad, a Mauricio Macri, pero esa es otra historia. Vamos a hablar justamente de qué es lo que se ordena por parte del fondo cuando le presta a la dictadura o a la democracia, les da lo mismo. La dictadura les pertenece un poco más, están más conformes con eso, aunque ahora con la dictadura de los medios de comunicación ya no tienen tanta necesidad. Miren ustedes lo que Macri sostiene. El proceso de ajuste no ha sido fácil. Recorte del gasto público. Se hará un ajuste hacia abajo, salarios, pensiones, jubilaciones. Hoy bajar el gasto del Estado es hacer política social. Ellos
tengan gestos de austeridad, ¿no? Es decir, lo que usted quiere es que achiquen el gasto. Por supuesto. Este plan económico, este hambre, esta miseria era con la que luchaban los chicos, ¿no? Ellos dieron su vida para que esto no pasara. El plan económico sigue, mismo Caballo de antes, no es otro Caballo. El nombre que más fuerte suena allí, Caballo. La expectativa pública miraba a Caballo. Las tapas de los diarios lo decían. No se olvide que la prensa tiene mucha influencia en eso. Caballo. Ese es el nombre que da confianza. Es un dato, ¿eh? Usted puede gustarle, no gustarle. Es Caballo. Porque esto tiene que ser una condena bien hecha. ¿Qué pasó con el Fondo Monetario? ¿Quiénes fueron los responsables? ¿Cómo Estados Unidos preparó? ¿Quién mandó a los Forfalcon para secuestrar? ¿Quiénes dieron el dinero? Todo esto, que es lo que las madres denunciamos. La placa que en el deseo de avanzar, porque tenemos tantos temas, el equipo de producción es increíble para esta hora. Es importante esa placa, 22.000 millones de dólares, la deuda estatizada de los privados. El grupo Macri en primer término, Techin, con Paolo Rocca, que ahora tiene que dar algunas explicaciones en Italia. Lo puede pasar mal. Fiat, Ford, Citibank, IBM, Banco Francés. Tenían una deuda y la tomó el Estado. La tomaron para ustedes. Ese Estado que no sirve para nada, ese Estado que es una rémora, ese Estado del que estuvo hablando anoche Mauricio Macri en los mismos términos, que hay que recortarlo, que hay que anularlo. Ese Estado les pagó los 22.000 millones de dólares que entre todos ellos debían. ¿Usted puede creer algo más cruel? Es de locos, como dice a veces la muchachada, cuando no entiende algo, cuando ya no lo puede explicar. Mira, esto es de loco, no puede ser lo que hacen. Matan al Estado, pero cuando lo precisan, por supuesto que bien lo usan. Mire lo que dice Tiempo Argentino, una investigación que hizo nuestro diario colega. Cómo la dictadura benefició a las empresas del clan Macri. Y el otro título, Socma y Sebel, entre más de 70 firmas beneficiadas por la dictadura militar. Esa es la historia. Y mire por qué el periodismo jugaba de esa manera. ¿Por qué se entregaban? Porque una cosa es tener miedo, o una cosa es no poder publicar algo porque se va preso o porque lo matan, y otra cosa es sacarle provecho a la desgracia que estaban viviendo los argentinos en lo económico y en lo humano. Ahí está la celebración en el primer año, el 2 de noviembre de ese año, con acuerdos que venían desde mediados de año, antes de mediados de año, se quedaron con papel prensa. Estaba Lidia Papaleo, torturada en un camastro mientras ellos firmaban todo lo que les permitía quedarse con papel prensa. Por eso lo hicieron. Es bueno que quede claro. Hablemos un poquito contra el neoliberalismo, si fuera posible, también para adecuarnos a este tiempo. Habla Axel Kicillof. No es momento de especular, es momento de poner las metas bien altas. Nos votaron para recuperar ingresos, para recuperar derechos, para recuperar salarios, y esa es la lucha que hay que dar. Cuando dicen un momento de especular, ¿a qué se refiere específicamente? No, simplemente a eso, que creo que bueno, días como hoy te renuevan la energía y la confianza también en que hay un pueblo atrás de cada una de estas conquistas y de cada una de estas luchas. Así que es eso lo que a uno le toca representar. Es muy importante justamente discutir, disentir. Eso no es pelearse. Como decía, me acuerdo un personaje, tiene que ser siempre una crítica constructiva. Tenemos que estar unidos, pero que no sea de la palabra para afuera, no. Con los hechos, demostrar que estamos unidos y cuidar, porque no podemos soportar nuevamente un gobierno neoliberal. Identidad y verdad. Nuestro próximo capítulo de este 24 de marzo. Identidad y verdad. Verdad que se desconoció durante buen tiempo en la Argentina, a partir de 1976. ¿Acaso porque si llegaba un rumor era increíble? ¿Cómo iban a estar matando gente? Si podían tenerla presa y juzgarla. Muchos pensaban, cuando no encontraban a sus hijos, a sus hijas, que los habían trasladado, que los tenían en un lugar donde no los querían decir para que no los visitaran, los habían matado, pero eso no trascendía todavía. No obstante, lo primero que se supo en el mundo se debió a ese Mundial de Fútbol. Vinieron periodistas extranjeros y ahí la televisión holandesa recogió testimonios que son parte de la dolorosa, importante historia de la Argentina. Queremos nuestros hijos, que nos digan dónde están, por lo menos. Mi hijo hoy hace 15 meses.
¿Dónde están los bebés? Saber dónde están, no que los ¿Por qué liberen. no nos dicen a nosotros están? si están vivos, si están muertos? ¿Por qué no nos dicen? Si le buscamos eso nada más. Que nos respondan nada más, después nos retiramos. Mi hija estaba embarazada de 5 meses cuando se la llevaron. Mi nieto tiene que haber nacido en agosto del año pasado. Hasta ahora no he podido saber nada de él. Lo único que sabemos es que los chicos nacen, pero se los dejan en los establecimientos así, casas cunas con NN. Y no podemos encontrarnos nunca con nuestros nietos. Casi sin preámbulo, la película Tech TV, La vida en la sangre de Tech TV, recoge este documento que es estremecedor. Estella was there. It was kind of a chilly day, but anyway, we started working in the area. As I recall, she was, smiling through her tears because she had learned a horrible fact, but she had learned another one that gave her some hope of the fact that, she had a grandchild out there somewhere. La vida en la sangre. También es importante de esa película cómo Estela de Carlotto se dio cuenta que su sangre podía servir en la búsqueda de su hija. Y apareció un avisito en un diario que decía, padre que no quiere reconocer la paternidad, con un examen de sangre al papá y al presunto hijo, la comparación dio que sí, que es el padre. Y ahí se nos iluminó cómo la sangre establece el vínculo, pero los papás no están. Y servirá la sangre de las abuelas. Y ahí empezamos a ir a Francia, a España, a Italia, a ver los científicos que siempre respondieron que no. En 1982 fuimos a Estados Unidos y ahí hablamos con un argentino, genetista, con una vida de exilio. Ella lo que un poco las torturaba era saber si llegada la democracia la ciencia iba a poder determinar efectivamente si alguien era nieto de un set de abuelos. Ponele. Vos que sos argentino y que sos genetista y que vivís en el centro del mundo, ¿a qué otra cosa más importante puedes dedicarte que es encontrar a nuestros nietos? Bueno, eso me marcó. ¡Pum! Las cosas que hacían para llegar a la verdad. Mejor lo cuenta Chicha Mariani. Jamás se nos pasó por la imaginación pensar que nunca nos iban a devolver o que íbamos a tardar años. Cuando nos dimos cuenta que pasaba el tiempo, empezamos a pensar, ¿y si no lo reconocemos? ¿Y si entregan un chico que no es? Hicimos de todo buscando a los chicos. Desde pararnos en un bar o en lo que hubiera cerca de una casa y quedarnos una tarde. Yo, por ejemplo, me disfracé de enfermera y estuve en el Hospital Durán, no me conoció nadie, mirando si la familia que yo había citado, o que el hospital había citado, traían esa nena que yo esperaba ver o la suplantaban por otra. La lucha ha dado extraordinarios frutos. Podemos hablar, creo que está en Barcelona, con la nieta 129, Marcela Solsona Cintora. Marcela, buenas noches. Estás en Barcelona, ¿verdad? Es un honor saludarte, Marcela. Este 24 de marzo, ¿cómo llega a esta etapa de tu vida? ¿Qué significa para ti? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Llega de una manera especial, obviamente. Creo que cada 24 va a llegar de una manera más especial porque esto es un proceso que empezó a mí particularmente hace 3 años y va a durar siempre. Y la verdad que este año pude venir acá a Barcelona y
y compartirlo acá en la sede de hijos, que se hizo un acto conmemorativo y bueno, de una forma muy especial. ¿Pudiste ver lo que sucedió hoy en la Argentina, particularmente en Buenos Aires? Sí, estuvimos acá muy conectados con todo lo que estaba pasando. ¿Y qué sentiste Estuvimos viendo lo que mientras pasaba veías esas imágenes? Perdón, no te escuché. ¿Qué sentías No, frente a eso? no, la verdad que sí, es impresionante ver la cantidad de gente que se moviliza. También estuve viendo las imágenes que estaba pasando en Córdoba, con mi hermano. ¿Estás definitivamente a buenas, incorporada a tu nueva identidad? Sí, yo hace tiempo realmente asumir toda la verdadera historia. Veo, con las dificultades que tenemos en el contacto y en el sonido, veo que te acompaña Martín Mose, coordinador de la búsqueda de nietos en Europa. Martín, ¿cómo sigue la lucha? Brevemente, estamos en el final del programa. Sí, aquí también con una jornada intensa, este 24 de marzo, con muchas personas. La verdad que con la red por la identidad de Europa, en diferentes partes del mundo, decimos que el mundo es un pañuelo, y así como Marcela, con Abuelas de Plaza de Mayo, la pudimos encontrar en Valencia, dejar este mensaje para todas aquellas personas que tienen dudas sobre su identidad, que se acerquen a Abuelas de Plaza de Mayo, ¿no? Que creemos que es muy importante los 300 hermanos y hermanas que aún nos faltan por encontrar. Ha sido una jornada muy intensa, estuvimos viviendo mucho lo que estaba sucediendo en Argentina, la necesidad de la gente y de todo un pueblo de salir a las calles, y otro 24 de marzo, así muy fuerte memoria, verdad, justicia. Marcela, ha sido algo que nos provoca mucho orgullo porque no querés dar muchas notas, no sos demasiado mediática, y eso se respeta. Porque no hablas habitualmente, te pido que le digas a los argentinos de hoy algo desde el sentimiento de la nieta 129 que se ha recuperado. Y bueno, es un poco el mismo mensaje que acaba de decir Martín, que uno realmente cuando con los testimonios, con este tipo de conmemoraciones y demás, lo que se busca es que se puedan unir muchas más familias, que realmente la gente que con la duda se pueda acercar. Y yo particularmente me encantaría que la suerte que tuve yo la puedan tener todas las personas que faltan. Muchísimas gracias a ambos. Ha sido muy valioso para nosotros en esta jornada haberlos tenido en pantalla. Y nosotros vamos a ir cerrando nuestro trabajo de hoy, hablando de hijos de desaparecidos, nietos de desaparecidos. Ya podemos hablar de bisnietos de desaparecidos. Me llamo Juan porque mi abuela se llamaba Juana. Mis abuelos están desaparecidos por la dictadura de 1976. Mi abuelo era ferroviario y mi abuela era ama de casa y también era costurera. Mi mamá y mi papá me decían que yo soy parecida a mi abuelo. Mi abuelo defendía a los trabajadores, defendía sus derechos. Con lo que hacían mis abuelos me parecía que estaba bien. Mi abuelo era muy solidario con sus compañeros de trabajo y con su gente alrededor. Mi abuela también, solidaria y buena, era muy buena costurera, por lo que me contaron. De mi abuela creo que la cara, porque mi mamá tiene la misma cara que mi abuela y yo tengo la misma cara que mi mamá, y es como una generación de, más que narices, tenemos todo como el mismo formato de la nariz, como media pomponada. Algo que sí creo que nosotros no sabíamos era que mi abuela estaba embarazada. Estamos buscando el tío o tía que tenía mi abuela cuando se la llevaron. Tengo como un sentimiento de que capaz que es tío y siento que va a ser tipo muy igual a mi abuelo. Va a salir así todo como con una pinta bien así toda italiana, con los ojos claritos. Capaz que morocho, capaz que no, pero va a ser así. Siento que va a ser más igual a mi abuelo. Me gusta ir a la marcha y hacer reír.
Me siento bien cuando sostenemos la bandera con mis primos, con Juan, sostener el cartel con la foto de mis abuelos, agitar todo el día. El nunca más es una frase que es corta pero significa mucho. Es toda la memoria, la justicia y la verdad salen todos del nunca más para que se recuerde qué pasó y que se recuerde nunca más, pero también que se tenga conciencia de qué pasó y que se acuerden todos de lo que vivieron. Y no tendría que pasar de vuelta que haya una dictadura acá en Argentina. Si usaste estos juguetes, si entendés estas imágenes, o si en tu casa había una así, podría ser uno de los nietos o nietas que buscamos. Siempre es mejor saber. Si naciste entre 1975 y 1983 y tenés dudas sobre tu identidad, comunícate con Abuelas de Plaza de Mayo. Argentina te busca. Hemos llegado al final de nuestro trabajo. Debo manifestar mi orgullo por el equipo de producción, con Anabela Sánchez, Julián Capazo, Federico Ferro, el trabajo de Chuzo en la dirección. Llega Gustavo Silvestre, como digo siempre, nuestro buque insignia en la programación periodística en C5N. Me dará mucho gusto volver mañana y sobre todo me dará mucha esperanza pensar que quizás pueda estar otra vez el 24 de marzo aquí para ver ese pueblo en la calle, para ver esas jóvenes, para ver cómo crecen estos bisnietos, para ver un poco de un futuro mejor, un futuro que nos merecemos en el mundo entero. Gracias amigos y hasta mañana si Dios quiere.